Buenas tardes, siendo las 13 horas con 32 minutos del día 20 de enero de 2025, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz de manera virtual, convocada para esta fecha. Agradecemos la presencia de todas aquellas personas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz y la magistrada provisional en funciones Lilia del Carmen García Montané, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz, así como en los artículos 20, 23 y 155 del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 19 juicios ciudadanos, un recurso de apelación y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación, nombre de las partes actoras y responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este Tribunal Electoral. Son los asuntos programados para esta sesión pública, magistrada presidenta, magistrada provisional. Compañeras magistradas, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. El orden del día ha sido aprobado. Secretario Anastasio Báez Méndez, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución de los asuntos turnados a la ponencia a cargo de la magistrada provisional en funciones Lilia del Carmen García Montané. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, se da cuenta con el proyecto de resolución del Juicio de la Ciudadanía 219 de la presente anualidad, formado con motivo del escrito presentado por Clementina Yolanda Coyogua Cepagua, en su calidad de indígena y síndica única del Ayuntamiento del municipio de Cuetzala, Veracruz, en contra del presidente municipal, secretario y tesorero del aludido ayuntamiento. La pretensión de la parte actora es que este tribunal determine la vulneración a su derecho de petición, la obstaculización del ejercicio del cargo que ostenta para que le sean restituidos sus derechos político-electorales. Lo anterior, ante la falta de respuesta de un oficio que remitió a la Tesorería Municipal por la indebida convocatoria del presidente municipal a la sesión extraordinaria de Cabildo de 31 de octubre de 2024 y el retiro de su representación legal por el Cabildo para realizar el timbrado de la nómina del personal del ayuntamiento. Ahora bien, la ponencia propone declarar infundados los agravios en razón que, del análisis del oficio, motivo de agravio a la vulneración de su derecho de petición, el mismo no trae inmersa una solicitud o petición que debería ser atendida, sino que el motivo era hacer del conocimiento a la autoridad responsable sobre la determinación de la sindicatura. Por cuanto hace a la indebida convocatoria de la sesión de Cabildo Extraordinaria número 63, se establece que no era necesaria la inclusión de anexos a la convocatoria, ya que el desahogo de la temática no era desconocida por la actora, en virtud de que el oficio que ella asignó fue el motivo de la sesión. Además, que del acta respectiva se advierte que hicieron el uso de la voz los integrantes de Cabildo, incluida la síndica, quien realizó manifestaciones en razón del sentido de su voto. Finalmente, con respecto al retiro de ejercer la representación legal del ayuntamiento, se acredita que la misma fue parcial y no en su totalidad, actualizándose la salvedad establecida en el artículo 36, fracción 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. En consecuencia, la ponencia propone declarar inexistente la obstaculización del ejercicio del cargo que ostenta la parte actora. A continuación, se da cuenta con el Juicio de la Ciudadanía 255 de la pasada anualidad, formado con motivo del escrito presentado por la síndica de un ayuntamiento de Veracruz en contra de actos y omisiones por parte del presidente municipal,
regidurías primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, así como del coordinador jurídico, contralor interno, secretario y coordinadora de recursos humanos. Ahora bien, la pretensión de la parte actora es que este tribunal electoral declare la obstaculización del ejercicio del cargo y por ende violencia política contra las mujeres en razón de género en su contra. Al respecto, la ponencia propone declarar de inoperante los agravios, en virtud de que se actualiza la eficacia directa de la cosa juzgada al demostrarse que la pretensión de la parte actora ya fue estudiada y resuelta en el diverso expediente TEP-JDC-188-2024 del índice de este órgano jurisdiccional. Enseguida me permito dar cuenta con el procedimiento especial sancionador 104 de la pasada anualidad, promovida por la síndica de un ayuntamiento, ostentándose como mujer indígena en contra del presidente municipal del mismo ayuntamiento y del director y reportero del medio de comunicación digital Expediente Noticias, por supuestos hechos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. La ponencia propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas. Lo anterior, debido a que, si bien se tiene acreditada la publicación de 2 notas periodísticas en el referido medio de comunicación, del análisis realizado a las expresiones en el contenido de las mismas, no se advierte un lenguaje basado en elementos de género en agravio de la denunciante. Tampoco se aprecia que tenga por objeto menoscabar el ejercicio de la función de la quejosa por el hecho de ser mujer, además de que, aplicando el test de elementos de la BPG y el análisis de los componentes de estereotipos de género en el uso del lenguaje al caso concreto, no se constata la existencia de violencia política en razón de género. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas. Muchas gracias, secretario. Compañeras magistradas, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Bien, yo me voy a permitir realizar 2 participaciones en relación a los asuntos que anteriormente acaba de dar la cuenta el secretario de Estudio y Cuenta. Pues de manera muy respetuosa y ahora sí, por mi compañera magistrada ponente Lilia del Carmen García Montané, integrante del Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, me voy a permitir realizar un voto particular eh, en atención a que no comparto la propuesta presentada respecto de el resolutivo segundo y las consideraciones que lo sostienen conforme a los siguientes razonamientos. Esto es en relación al juicio ciudadano 219, del que recientemente acaban de dar cuenta. En el proyecto que se someta a consideración, en relación al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por la síndica del Ayuntamiento de Coexala, Veracruz. Se propone la inexistencia de la obstaculización del ejercicio en el cargo al desestimar los agravios formulados en el siguiente sentido. En primer lugar, se califica de infundada la vulneración al derecho de petición, toda vez que del oficio número 654, signado por la actora y dirigido al tesorero municipal, no se desprende una solicitud concreta de información o petición que debiera ser atendida. Por otro lado, también se califica de infundado el disenso relativo a la indebida convocatoria a la sesión de cabildo celebrada el 31 de octubre de la pasada anualidad, en el cual se puso a consideración del cabildo que el presidente municipal asumiera la representación jurídica del ayuntamiento y exclusivamente para llevar a cabo el trámite y obtención de la firma electrónica en razón del oficio número 654 asignado por la actora, en la cual hizo del conocimiento al tesorero municipal que detectó algunas inconsistencias con determinado personal y que la nómina correspondiente se timbraría hasta en tanto se subsanaran los mismos. Al respecto, en la propuesta se sostiene que para el desahogo de dicho punto del orden del día
no era necesaria la inclusión de anexos, pues el motivo que generó la sesión de cabildo lo fue precisamente el oficio 654 de la actora, por la cual no existía un desconocimiento de la misma respecto del tema presentado a cabildo. De ahí que se calificara de infundado el agravio de la indebida convocatoria. Finalmente, en lo relativo al planteamiento de la actora, por cuanto hace al retiro injustificado de la atribución de la representación jurídica del ayuntamiento, se sostiene que no le asiste la razón a la misma, ya que se trata de una asunción parcial de la representación legal por parte del presidente municipal, por lo que sostiene que la actora sigue ostentando dicha atribución y, en consecuencia, no existe una vulneración a sus derechos político-electorales. Sin embargo, si bien comparto el estudio de los agravios relacionados con el derecho de petición e indebida convocatoria a la sesión de cabildo, me aparto del proyecto y emitiré el presente voto particular en lo relativo al estudio del retiro injustificado de la atribución de la representación jurídica del ayuntamiento. En el presente, de manera muy respetuosa, considero que es indebido el actuar del presidente municipal de retirarle la representación legal del ayuntamiento a la síndica única sin causa justificada, ya que desde mi óptica no existe una negativa de la misma para ejercer dicha atribución, pues del oficio número 654, en el que se funda y motiva el acuerdo de cabildo, la actora se concretó en hacer del conocimiento al tesorero municipal que detectó diversas inconsistencias con determinado personal y que la nómina correspondiente se timbraría hasta en tanto se subsanaran dichas inconsistencias. Lo anterior, a mi consideración, no significa una negativa por parte de la actora de ejercer la representación legal del ayuntamiento, por lo que de acuerdo al cabildo, considero que no se encuentra justificada el retiro de la representación, situación que desde mi perspectiva se traduce en la vulneración al derecho de ser votada en su vertiente de acceso y desempeño en el cargo de la actora. Al respecto, considero que no se actualiza lo previsto en el artículo 36, fracción 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que establece que una de las atribuciones del presidente municipal es asumir la representación jurídica del ayuntamiento en los actos y hechos que éste fuere parte, cuando el síndico esté impedido legalmente para ello, o se excuse o se niegue en asumirla, requiriéndose, en este último caso, previa autorización del cabildo. En el caso concreto de la revisión del acta de cabildo de 31 de octubre, se advierte que el presidente municipal sometió a consideración asumir la representación jurídica del ayuntamiento de Coexala exclusivamente para tramitar y obtener la firma electrónica ante el SAT. Esto en razón del oficio número 654 de la actora, y que hizo del conocimiento al tesorero municipal respecto a diversas inconsistencias que había detectado y que haría el timbrado correspondiente hasta en tanto se subsanaran. Sin embargo, desde mi óptica, la justificación para asumir la representación legal resulta insuficiente y, en consecuencia, el acuerdo de la mayoría no se encuentra justificado, ya que la ley es muy clara al establecer los supuestos en que el presidente municipal puede asumir dicha facultad. En otras palabras, el hecho de que la actora manifestara en su oficio que detectó diversas inconsistencias en determinados aspectos y que la nómina correspondiente se timbraría hasta que se subsanaran, dicha manifestación de mi perspectiva es insuficiente para subsumir la conducta en la hipótesis legal prevista en el artículo 36, fracción 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, pues no se acredita una negativa de la síndica única para ejercer esa representación legal. Por otro lado, no soslayo que en el proyecto se sostiene que la representación legal que le corresponde ejercer a la síndica única
de manera incólume porque en el acuerdo aprobado por el Cabildo fue exclusivamente para que el presidente municipal pudiera obtener su firma electrónica ante el SAT. Sin embargo, disiento de dicha consideración porque del acta de Cabildo se advierte que la decisión tomada por la mayoría es irrevocable hasta el 31 de diciembre de 2025, lo cual se traduce que en lo que resta del ejercicio del cargo para el que fue electa, la actora no podría hacer uso de esa firma electrónica en perjuicio de la facultad de representar legalmente al ayuntamiento. En ese tenor, a mi consideración, lo correspondiente es tener por acreditada la obstaculización del ejercicio del cargo y dejar sin efectos dicha sesión respecto a donde se le retira esta representación legal en virtud de que no se encuentra debidamente justificada. Esto es, la ley orgánica municipal establece diversas atribuciones que deben ejercer los síndicos de los ayuntamientos. En el caso, bueno, a ella le corresponde hacer este timbrado correspondiente, para lo cual es necesaria la obtención de la firma electrónica ante el SAT. Si ella ya tenía tramitada una firma electrónica ante el SAT para poder hacer los timbrados correspondientes, que es una de las atribuciones que tiene, y el presidente municipal realiza un nuevo trámite ante el SAT para obtener una firma electrónica, automáticamente la anterior queda sin efecto. Esto es, si el presidente municipal tiene esa firma para los efectos de hacer el timbrado, pues en este caso la síndica, su firma ya no serviría para realizar esa función que ella le corresponde. Por eso, pues desde mi punto de vista, considero que el hecho de que ella haya informado en un escrito que no podría ser el timbrado correspondiente de determinados casos por algunas inconsistencias hasta en tanto se aclarará, desde mi punto de vista considero que no es una negativa total a realizar esa función que le corresponde. De ahí que considero que efectivamente, pues sí se le retiró injustificadamente dicha representación y por los motivos que expongo anteriormente es que realizaré un voto particular. Enseguida, bueno, voy a hacer un pronunciamiento respecto a otros de los asuntos de los cuales se dieron cuenta, que es del procedimiento especial sancionador 104 de 2024, que también con el debido respeto que me merece la magistrada en funciones, pues aquí anticipo que voy a realizar un voto concurrente. En el asunto que se somete a consideración del Pleno, se declara la inexistencia de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género atribuida al presidente municipal del ayuntamiento y asimismo del director y reportero del medio de comunicación digital Expediente Noticias, al no acreditarse alguno de los elementos del test previsto en la jurisprudencia 21 de 2018. En efecto, en el procedimiento especial sancionador que fue instaurado por unos links publicados en la red social Facebook, de los que a decir de la parte denunciante, el presidente municipal mencionado ordenó dichas publicaciones. Así, en la propuesta se llega a la conclusión de que no se tiene por acreditado que el mencionado presidente municipal, como el supuesto director y reportero del medio de comunicación digital Expediente Noticias, en primer el lugar, tanto el primero como el segundo, hubiesen publicado los supuestos links a consideración de la denunciante, lo que en este caso le generaría violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese sentido, para llegar a esa conclusión, se corren elementos del citado test. Sin embargo, a mi consideración, no comparto en este caso el correr el test en relación a unas frases de que se hace alusión, porque todo el proyecto se viene desvirtuando pues esa dicha responsabilidad que pudiera existir, porque no hay elementos suficientes para poder determinar si efectivamente el presidente municipal ordenó o realizó dichas publicaciones. De ahí que en este sentido,
Considero que si bien pues se hace un corrimiento del test, en este caso, para poder determinar si existía violencia política en contra de las mujeres, desde mi punto de vista considero pues que ya no era necesario hacer el análisis correspondiente respecto al criterio que establece la sala superior en relación a las frases, porque en el estudio del proyecto ya habían quedado desvirtuados el tema de las frases respecto a, pues que sobre todo se basaban en la libertad de expresión, que tiene que ver en este caso, pues un determinado medio de comunicación. Por tanto, si bien coincido con la propuesta, con el sentido inclusive que se hace en este proyecto, el apartado relativo al análisis de las frases considero que, bueno, no resultaría necesario. De ahí que en este caso, bueno, voy a presentar un voto concurrente en atención a mis consideraciones. Muchas gracias. Sí, adelante, magistrada Lilia. Muchas gracias, magistrada presidenta, magistrada Vázquez Muñoz, muy buena tarde, secretario general de Acuerdos y demás público que nos acompaña a través de la virtualidad y de las distintas plataformas digitales. Bueno, reciban un cálido saludo de mi parte y bueno, en esta ocasión aprovecho el uso de la voz, magistrada, en relación justamente a las participaciones que acaba usted de vertir con relación a los asuntos propuestos por esta ponencia provisional. Y pues particularmente en un primer momento quisiera yo pronunciarme con respecto al juicio de la ciudadanía número 219, formado con motivo del escrito presentado justamente, como ya lo refirió usted, por la síndica única del Ayuntamiento de Cuetzala en contra del presidente municipal, secretario y tesorero del aludido ayuntamiento, que, como ya se precisó en la cuenta emitida por parte del secretario, el proyecto propone declarar infundados los agravios hechos valer por la parte actora, en un primer lugar, por la vulneración a su derecho de petición y en un segundo lugar, por la obstaculización al ejercicio del cargo que ostenta como síndica, al dolerse de esta indebida convocatoria y quitarle la representación legal. Insisto, agradezco su participación, que he escuchado con atención, y al mismo tiempo hago propicio este momento para agradecer ambas ponencias por sus observaciones que del todo enriquecen la propuesta y que fueron consideradas, pero bueno, no obstante, anuncio que sostendré la propuesta en sus términos, básicamente porque el fundamento y motivo de proponer al Pleno declarar infundada esta obstaculización por cuanto hace al retiro de esta representación en su calidad de síndica, desde mi óptica es que en virtud de los autos se acredita de manera parcial, ¿no? No total. Y desde mi óptica, justamente ese oficio que gira la síndica se constriñe a una negativa de la actora de realizar esa actividad. Es decir, ese comunicado que dejaría de timbrar, desde mi perspectiva, envuelve la negativa, ¿no? Por lo que desde mi óptica es que sí se actualiza la salvedad establecida en el artículo 36, fracción 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, de que puede ejercer esta facultad de representación legal el presidente municipal, ya que en la misma acta se estableció que fuese única y exclusivamente para la tramitación de esta firma electrónica, en atención a la problemática generalizada en el ayuntamiento y pues desde mi óptica en atención al interés general que repercute la falta de timbrado de los recibos de nómina del personal que labora en el mismo. Es justamente esta parte medular la que desde mi perspectiva pues da sentido, ¿no? a dar pie a esta justificación de este retiro de esa parte de la representación, pero de manera parcial. En ese sentido, la representación que le otorga el artículo 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Municipio Libre a la síndica se mantiene intocada, ¿no? Este criterio, desde mi perspectiva, también ya fue abordado por este Tribunal Electoral al resolverse el expediente TEP-JDC 157, diagonal 2023, que estuvo en su ponencia y que queda firme, y pues desde mi óptica, pues basándonos como en este precedente de un retiro parcial, es que y con el argumento con el que fue abordado
a partir del oficio de la propia actora es que desde mi óptica pues queda su representación vigente y solamente modificada de una manera parcial. Por estas razones es que la propuesta quedaría en sus términos como fue circulada. En un segundo momento, me permitiría de manera muy breve referirme justamente con relación a su participación respecto del procedimiento especial sancionador 104, diagonal 2024, también interpuesto por la misma síndica del Ayuntamiento de Coetzala, señalando como responsables al presidente municipal de dicho ayuntamiento y al reportero y o director de un medio de comunicación digital. De igual manera, pues bueno, he escuchado con atención su participación, magistrada presidenta, la cual, bueno, pues respeto, pero pues en este caso, desde mi punto de vista, considero que en el presente asunto que se propone a consideración del Pleno, una parte desde mi óptica muy importante es que la denunciante se ostenta como mujer indígena de origen náhuatl. Eso para mí es un punto muy importante porque esto de manera concatenada, al estar inmiscuido un tema de violencia política contra las mujeres en razón de género como parte de sus agravios o de su denuncia más bien de lo que se duele, es que se debe de tener un especial cuidado en su estudio en el cual se considera debe ser exhaustivo para verificar si hay elementos o no que actualicen esta violencia política en razón de género, como lo hemos hecho ya en diversos precedentes en este tribunal. Y bueno, luego ello es así porque máxime que la denuncia fue interpuesta contra quien, a decir de la actora, era director y o reportero de un medio de comunicación digital. De manera que las expresiones de las publicaciones es que se propone el análisis a la luz de la metodología sugerida en la jurisprudencia de la Sala Superior y es por estas razones pues que la propuesta es planteada en esos términos y que en los mismos me permitiría sostenerla. Sería mi participación, magistradas. ¿Es cuánto? Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra participación? Bien. Al no haber más intervenciones, le pido, secretario general de Acuerdos, que tome la votación de los asuntos, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y a usted, magistrada. Magistrada provisional Lilia del Carmen García Montané. A favor de mis propuestas. Gracias, magistrada. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. En el juicio ciudadano 219, en contra. Respecto a los otros medios de impugnación, a favor, salvo que en el procedimiento especial sancionador 104 presentaré un voto concurrente en atención a mi participación. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de resolución del juicio ciudadano 255 y del procedimiento especial sancionador 104, ambos del año pasado, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de un voto concurrente en el procedimiento especial sancionador 104 de la pasada anualidad por parte de usted, magistrada presidenta, en los términos de su intervención, para que sea agregado a la sentencia respectiva. Sobre el proyecto de resolución del juicio ciudadano 219 de la pasada anualidad, en cuanto al punto resolutivo primero, se aprueba por unanimidad de votos, mientras que el punto resolutivo segundo se aprueba por mayoría de votos, con el voto en contra por parte de usted, magistrada presidenta, que emite un voto particular en los términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia respectiva. Es cuanto. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 219 de la pasada anualidad se resuelve. Primero, es infundada la violación a su derecho de petición de la parte actora. Segundo, es inexistente la obstaculización del ejercicio del cargo de la síndica del Ayuntamiento de Coetzala, Veracruz, en los términos precisados en la presente sentencia. En el juicio ciudadano 255 de la pasada anualidad se resuelve. Primero, son inoperantes los agravios manifestados por la parte actora en virtud de lo expuesto en el considerando cuarto. Segundo, se dejan sin efectos las medidas de protección otorgadas a la parte actora por parte del Tribunal Electoral de 17 de diciembre de 2024.
en el procedimiento especial sancionador número 104 de la presente anualidad, se resuelve único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Secretaria Laura Viviana López Contreras, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución de los asuntos tornados a la ponencia a cargo de la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas. Me permito dar cuenta conjunta de los juicios ciudadanos 220, 221, 222, 223, 224 y 225, todos de 2024, formados con motivo de la inconformidad presentada por la síndica municipal de un ayuntamiento del estado de Veracruz en contra del presidente municipal, secretario, tesorero, director de obras públicas, director jurídico, contralor interno y primer comandante de la policía municipal, todos del mismo órgano, entre otras cuestiones, por la supuesta omisión de dar contestación a diversos oficios, cuestión que a su decir es constitutivo de obstaculización al ejercicio del cargo que ostenta. Con relación a los juicios ciudadanos 220, 221, 222 y 225, se propone declarar fundada la obstaculización aducida. Ello debido a que las autoridades responsables no lograron descargarse de la omisión atribuida, donde solicitó información relacionada directamente con el desempeño y ejercicio de sus atribuciones. Por otra parte, respecto al juicio ciudadano 223, se propone infundada la obstaculización, pues obra en autos la respuesta atinente que cumple con los elementos necesarios para la satisfacción plena del derecho de petición. Por otro lado, en lo tocante al juicio ciudadano 224, se propone parcialmente fundada la omisión reclamada relativa a dar respuesta a su petición. No obstante, infundada la obstaculización al ejercicio del cargo en virtud de que lo peticionado no se encuentra vinculado estrechamente con alguna de sus atribuciones como edil. Ahora, me permito dar cuenta con los juicios ciudadanos 233 y 234 de 2024, promovidos por ciudadanos y futuros aspirantes a candidatos independientes, en contra del acuerdo del Consejo General del OPLE, mediante el cual se aprobó la convocatoria para el registro de la figura de candidatura independiente para los cargos de presidencia municipal y sindicatura. Los promoventes refieren que dicha convocatoria resulta inconvencional e inconstitucional, toda vez que la exigencia en la dispersión de apoyos de la ciudadanía, desde su consideración, representa una carga excesiva y desmedida que hace nugatorio el derecho a ser votado y, en consecuencia, el acceso a representar, mediante cargo de elección popular, a los habitantes de cualquier municipio. Dicho contenido está fundado en lo previsto en el artículo 269, fracción tercera del Código Electoral de Veracruz, porción normativa que fue inaplicada el 21 de diciembre de 2016 en los diversos juicios ciudadanos 201 y sus acumulados 202 y 203 de 2016. En dichos términos, al estar sustentada la convocatoria en un artículo declarado inconstitucional por este Tribunal Electoral, se concluye que el acuerdo impugnado adolece de debida fundamentación y motivación y, por tanto, debe aplicarse a la parte actora el criterio sustentado en la sentencia antes referida. Enseguida, doy cuenta con los juicios ciudadanos 246 y 249 de 2024, formados con motivo de la inconformidad presentada por quienes se ostentan como militantes del Partido Acción Nacional en contra de la resolución partidista dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en el recurso de reclamación 94 de 2024, en donde se determinó confirmar la sesión extraordinaria del Consejo Estatal del PAN en Veracruz, celebrada el 29 de septiembre del año pasado. En principio, previa acumulación de los juicios ciudadanos, se propone sobreseer parcialmente la demanda correspondiente al juicio ciudadano 246 respecto a diversos ciudadanos, en virtud de que no pueden alcanzar su objeto o pretensión, pues no se advierte un agravio que combata los razonamientos que sustentó el órgano partidista responsable para sustentar el sobreseimiento de su demanda primigenia. Por otro lado, se propone infundado el agravio relativo a una supuesta inobservancia a la normativa partidista, puesto que a consideración de la ponencia, la Comisión de Justicia sí analizó correctamente las disposiciones de los estatutos generales respecto a la elegibilidad de las personas designadas por el Consejo Estatal como consejerías sustitutas, a propuesta de la Presidencia en ejercicio de su facultad para cubrir una vacante por renuncia.
Por otra parte, se propone declarar inoperante lo relativo a la inelegibilidad de los militantes propuestos designados, en virtud de que reitera lo manifestado en la instancia partidista, sin compartir frontalmente los argumentos y consideraciones de dicho órgano. Por lo tanto, se propone confirmar la resolución combatida en lo que fue materia de impugnación. Finalmente, doy cuenta con el Juicio de la Ciudadanía 253 de 2024, promovido por quien se ostenta como secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, en contra de la obstaculización de sus funciones, así como por violencia política contra las mujeres en razón de género, en su modalidad de violencia económica por parte del presidente y encargado de la tesorería, ambos del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz. Al respecto, la ponencia propone declararlo improcedente y reencauzarlo a la Comisión de Justicia del PAN, para que, conforme a los estatutos del citado partido político, sustancie y resuelva el medio de impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas. Muchas gracias, secretaria. Compañeras magistradas, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Al no haber intervenciones, le pido, secretario general de acuerdos, que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a su instrucción, permito consultar a la magistrada provisional y a usted, magistrada presidenta. Magistrada provisional Lilia del Carmen García Montané. A favor de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 220, 221, 222, 223, 224, 225, 233 y su acumulado 234, 246 y su acumulado 249, así como el 253, todos del año pasado, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 220 de la pasada anualidad se resuelve. Primero, se declara fundada la obstaculización al ejercicio del cargo como síndica municipal del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, en los términos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Segundo, se ordena al secretario del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, observe lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. En el juicio ciudadano 221 de la presente anualidad se resuelve. Primero, se declara fundada la obstaculización al ejercicio en el cargo como síndica municipal del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, en los términos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Segundo, se ordena al presidente municipal, director de obras públicas y tesorero, todos del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, observen lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. En el juicio ciudadano 222 de la pasada anualidad se resuelve. Primero, se declara fundada la obstaculización al ejercicio en el cargo como síndica municipal del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, en los términos expuestos en la consideración sexta de la presente sentencia. Segundo, se ordena al director jurídico del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, observe lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. En el juicio ciudadano 223 de la pasada anualidad se resuelve. Único, se declara infundada la obstaculización al ejercicio en el cargo como síndica municipal del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, en los términos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. En el juicio ciudadano 224 de la pasada anualidad se resuelve. Primero, se declara parcialmente fundada la omisión reclamada por la actora en contra del Contralor Interno del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz. Segundo, se declara infundada la obstaculización del ejercicio en el cargo como síndica municipal del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, en los términos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Tercero, se ordena al Contralor Interno del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, observe lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. En el juicio ciudadano 225 de la presente anualidad se resuelve. Primero, se declara fundada la obstaculización en el ejercicio en el cargo como síndica municipal del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, en los términos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Segundo,
Se ordena al tesorero municipal del Ayuntamiento de Coexala, Veracruz, observe lo ordenado en el apartado de efectos de esta sentencia. En los juicios ciudadanos 233 y su acumulado 234, ambos de la pasada anualidad, se resuelve, primero, se emite la presente sentencia en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SXJDC 792/2024. Segundo, al resultar fundado el agravio, se concede a la parte actora el criterio sostenido en el juicio ciudadano 201 de 2016 y acumulados, consistente en aplicar la porción normativa contenida en el último párrafo del artículo 269 del Código Electoral de Veracruz en términos del considerando supracitado. Tercero, se vincula al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para que proceda conforme al considerando de efectos de esta sentencia. En los juicios ciudadanos 246 y su acumulado 249, ambos de la pasada anualidad, se resuelve. Primero, se acumula el juicio ciudadano 249 al 246 por ser este el último, el más antiguo. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia en los autos del expediente acumulado. Segundo, se sobresee parcialmente la demanda del juicio ciudadano TJDC 246 de 2024 respecto a Lucero Rodríguez Canseco y diversos ciudadanos por las razones señaladas en la consideración tercera. Tercero, se confirma la resolución CJ-REC/094/2024 en lo que fue materia de impugnación. En el juicio ciudadano 253 de la presente anualidad se resuelve. Se declara improcedente el juicio ciudadano promovido por la actora por las razones precisadas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo, se reencausa el presente medio de impugnación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para efecto que, conforme a su competencia y atribuciones, determine lo que en derecho proceda de acuerdo a lo establecido en el considerando de efectos de este fallo. Tercero, previa copia certificada de la constancia que integra el presente expediente y que se dejen en el archivo de este Tribunal Electoral, remítanse el original de la demanda, sus anexos y demás documentación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Secretario Josué Rodolfo Lara Ballesteros, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución de los asuntos turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas. En primer lugar, doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 186 de la pasada anualidad, promovido por Leticia López Landero en su carácter de militante del PAN en contra de la resolución partidista emitida el 15 de septiembre de 2024 por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del aludido partido político, en la cual se determinó sobreseer su medio de impugnación al considerar que carecía de interés jurídico para controvertir el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional, en donde se aprobaron los criterios de paridad de género en la renovación y postulación de candidaturas a presidentas y presidentes de los comités directivos estatales del PAN en el país para el periodo 2024-2027. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio planteado por la actora relativo a la violación al principio de exhaustividad, ya que ésta, en su calidad de militante, tiene interés legítimo para controvertir los actos relacionados con los criterios y elementos para garantizar el acceso efectivo de las mujeres para los cargos de los comités directivos estatales del PAN, ello de conformidad con la jurisprudencia 10-2015. Por lo expuesto y demás razones señaladas en el proyecto, a juicio de esta ponencia, se propone revocar la resolución impugnada. En consecuencia, se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN actúe conforme a lo ordenado en el considerando de efectos de la sentencia. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 241 del año pasado, en el cual el actor en su calidad de agente municipal de la localidad Corralillo
perteneciente al municipio de Platón Sánchez, Veracruz, demanda del ayuntamiento respectivo la omisión de otorgarle una remuneración por el ejercicio de su cargo. En la propuesta se razona que el actor, como servidor público, tiene derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de sus funciones. En ese sentido, al resultar parcialmente fundada la omisión del ayuntamiento responsable, se propone ordenarle que, conforme con los efectos precisados en el proyecto, establezca en el presupuesto de egresos 2025 una remuneración con efectos extensivos para el actor y demás agentes y subagentes municipales. Enseguida, procedo a dar cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia dictada en el juicio ciudadano 244 de la pasada anualidad, promovido por la síndica única del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, quien controvierte la indebida forma de convocarla a las sesiones de Cabildo número 69, celebrada el pasado 22 de noviembre, así como la sesión número 71, llevada a cabo el 25 siguiente, y la violación a su derecho de petición, lo cual, a su decir, obstaculiza el ejercicio del cargo para el que fue electa y le genera violencia política en razón de género por parte del presidente municipal, regidor único y tesorero, todos del referido ayuntamiento. En el proyecto, se propone determinar fundada la obstaculización al ejercicio del cargo de la actora en atención a que de las constancias que obran en autos se advierte que no le fueron entregados los anexos correspondientes para las referidas sesiones, lo cual la limitó a emitir un voto razonado. Por otra parte, se propone declarar infundado el agravio relativo a la violación a su derecho de petición, dado que, contrario a lo aducido por la parte actora, el tesorero municipal sí dio respuesta a su oficio de petición. Finalmente, por cuanto a la violencia política en razón de género, se propone declararla inexistente, pues del análisis de la metodología de los elementos que se corren en el test de la jurisprudencia 21-2018, no se acredita el elemento género de los hechos aducidos. Ahora, doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 247 de la pasada anualidad, promovido por Crescenciano Pérez Aguilar, quien se ostenta como agente municipal propietario de la congregación de Otilpan do Campo, perteneciente al municipio de Tlanehuayocan, Veracruz, quien controvierte la omisión del ayuntamiento aludido de otorgarle una remuneración económica correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024 por las funciones que desempeña. En el proyecto, se propone declarar inoperante el motivo de agravio aducido por la parte actora relativo al pago de una remuneración retroactiva correspondiente a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, puesto que se afectaría el principio de anualidad respecto de presupuestos ya concluidos. Por otro lado, a juicio de esta ponencia, se estima fundada la omisión de otorgarle a la parte actuada una remuneración por el desempeño de su función correspondiente al año 2024, ya que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, no es posible tener por acreditado pago alguno. Por lo expuesto y demás razones señaladas en el proyecto, se ordena al Ayuntamiento de Tlanehuayocan, Veracruz, actúe conforme a lo ordenado en el considerando de efectos de la sentencia. Enseguida, doy cuenta con el juicio ciudadano 251 de 2024, promovido por Perla Eufemia Romero Rodríguez, quien se ostenta como aspirante a candidata en contra de la presidenta y el secretario, ambos del Ayuntamiento de Tecolutla, Veracruz, por presuntas violaciones a sus derechos político-electorales en relación a su derecho de votar y ser votada, así como la presunta omisión de no darle respuesta a sus escritos de 15 de noviembre y 5 de diciembre, con lo cual aduce una violación a su derecho de petición. Al respecto, la actora manifiesta que la presidenta municipal, a través del secretario del ayuntamiento, no da cumplimiento a lo establecido en la ley, al no expedirle su constancia de residencia solicitada, lo cual manifiesta la deja en estado de indefensión. En ese sentido, del análisis de las constancias que integran el expediente, se desprende que, por una parte, respecto del escrito de 15 de noviembre, resulta inexistente la omisión alegada por la actora, pues se advierte que el 5 de diciembre de la pasada anualidad, el secretario del ayuntamiento emitió la referida constancia de residencia a nombre de la actora, en respuesta a su petición, de ahí que no exista la omisión alegada. Sin embargo,
por cuanto hace al escrito de 5 de diciembre, derivado de las diligencias realizadas, se desprende que no existe respuesta alguna al escrito presentado por la actora el 5 de diciembre, de ahí que resulte acreditada la omisión alegada. En este sentido, por esa y otras razones que se exponen en el proyecto, se ordena al secretario del ayuntamiento de respuesta al escrito presentado por la actora el 5 de diciembre en un plazo de 10 días hábiles. Finalmente, doy cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia del recurso de apelación promovido por la Asociación Política Estatal Compromiso por Veracruz, por conducto de Néstor Enrique Sosa Peña, en su calidad de presidente y representante legal de la misma, en contra de la resolución en materia de fiscalización aprobada por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz en la sesión del 29 de noviembre de 2024, mediante acuerdo OPLE-CG 257-2024, en el que se determina imponer diversas sanciones consistentes en multas derivado de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado del ejercicio 2023. Del análisis realizado al caudal probatorio que obra en autos, se advierte que, contrario al aducido por la asociación recurrente, no existió la aplicación retroactiva de alguna norma, dado que el reglamento que se les aplicó fue el vigente al inicio del ejercicio de fiscalización, del cual la asociación se encontraba rindiendo su informe anual, es decir, el aprobado el 15 de diciembre de 2020 mediante el acuerdo OPLE-CG 215-2020. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas. Muchas gracias, secretario. Compañeras magistradas, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Al no haber intervenciones, le pido, secretario general de acuerdos, que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta. Me permito consultar a las magistradas y a usted, magistrada. Magistrada provisional Lilia del Carmen García Montané. A favor de la cuenta. Gracias, magistrada. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. Favor. Gracias, magistrada Tania. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos 186, 241, 244, 247, 251, así como el recurso de apelación 21, todos de la pasada anualidad, han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 186 de la pasada anualidad se resuelve, primero, se revoca la resolución de 15 de septiembre dictada por la Comisión de Justicia del PAN dentro del juicio de inconformidad CJ-GIN 124 de 2024 por las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Segundo, se ordena que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN actúe conforme a lo ordenado en el considerando de efectos de la presente sentencia. Tercero, previa copia certificada de la constancia que integra el presente expediente y que se dejen en el archivo jurisdiccional de este Tribunal Electoral, remítanse el original de la demanda, sus anexos y demás documentación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN. En el juicio ciudadano 241 de la pasada anualidad se resuelve, primero, se declara parcialmente fundada la omisión del Ayuntamiento de Platón Sánchez Veracruz de otorgarle al actor una remuneración por el desempeño de sus funciones como agente municipal. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Platón Sánchez Veracruz, así como a la persona titular de la Tesorería Municipal, dar cumplimiento a la presente sentencia en términos de lo señalado en el apartado de efectos. En el juicio ciudadano 244 de la presente anualidad, de la pasada anualidad, se resuelve, primero, es fundada la obstaculización al ejercicio en el cargo de la actora por la indebida convocatoria a las sesiones de cabildo por las razones expuestas en el presente fallo. Consecuentemente, el presidente municipal del Ayuntamiento de Coetzalan, Veracruz, deberá estar al ordenado en el apartado de efectos de la presente sentencia. Segundo, se declara infundado el agravio relacionado con el derecho de petición.
Tercero, se declara inexistente la violencia política en contra de las mujeres en razón de género aducida. En el juicio ciudadano 247 de la pasada anualidad se resuelve: primero, se declara por una parte inoperante y por la otra infundada la omisión del Ayuntamiento de Tlalnehuayocan, Veracruz, de reconocerle y consecuentemente otorgarle a la parte actora una remuneración por el desempeño de su función como agente municipal. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Tlalnehuayocan, Veracruz, dar cumplimiento a la presente sentencia en términos de lo señalado en el apartado de efectos. En el juicio ciudadano 251 de la pasada anualidad se resuelve: primero, es fundada por una parte la omisión de dar respuesta a la actora de conformidad con lo razonado en el considerando octavo de la presente sentencia. Segundo, se ordena a la autoridad responsable proceda a dar respuesta al escrito presentado por la actora el 5 de diciembre en términos del considerando noveno de la presente sentencia. En el recurso de apelación 21 de la pasada anualidad se resuelve: único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución en materia de fiscalización aprobada por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz en sesión de 29 de noviembre de 2024 mediante acuerdo OPLE-CG 257/2024, en el que determinó imponer sanciones consistentes en multas derivado de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado del ejercicio 2023. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta por favor con el asunto restante sometido a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta. Me permito dar cuenta con el juicio de la ciudadanía número 245 de la pasada anualidad, promovido por la síndica de un ayuntamiento a fin de impugnar lo que aduce la indebida aprobación de los estados de obra de octubre de 2024 en diversas sesiones extraordinarias de Cabildo, lo que considera vulnera su derecho político electoral a ser votada en su vertiente de acceso y desempeño del cargo y presunta violencia política contra las mujeres en razón de género. La ponencia propone la incompetencia de este tribunal electoral para pronunciarse respecto a la materia de controversia, porque lo que aduce como acto reclamado no repercute en el acceso y desempeño de su cargo como síndica municipal, puesto que lo reclamado está relacionado con el resultado de una deliberación de estados de obra realizada por los ediles integrantes del Cabildo, sin que ello le genere perjuicio, pues como afirma en su escrito de demanda la propia actora, participó y emitió su voto respectivo durante cada una de las sesiones extraordinarias donde se trató dicha temática, siendo que el resultado de la votación que arroje una sesión de Cabildo atañe a la organización interna del ayuntamiento sin que constituya por sí mismo obstáculo para el ejercicio del cargo y, por ende, la materia no se relaciona con el ámbito electoral. De ahí la incompetencia propuesta por tratarse de una presunta violación a la esfera jurídica de la parte promovente que no es tutelable a través de la jurisdicción electoral. Es cuanto, magistrada presidenta, magistradas. Gracias, secretario. Compañeras magistradas, está con su consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervenciones, le pido, secretario general de Acuerdos, que tome la votación del asunto, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y a usted, magistrada. Magistrada provisional Lilia del Carmen García Montané. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada Tania Celina A Vázquez favor. Muñoz. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del juicio ciudadano 245 de la pasada anualidad ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto. En consecuencia, en el juicio ciudadano 245 de la pasada anualidad se resuelve: único, este tribunal electoral es incompetente para conocer y resolver sobre la cuestión planteada en términos del considerando único del presente fallo. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución del asunto objeto de esta sesión pública, siendo las 14:33, se da por concluida la sesión. Que tengan una excelente tarde. Gracias a todos y todas.